Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los domingos, Desayunos conmigo mismo, o sea, Mohamed, o sea, desayunando, desayunos del canal 4 Más o de Radio Televisión de Veracruz. Saludo con mucho afecto al señor licenciado Magno Garcimarrero, de la izquierda a la derecha. Aquí Magno, estoy. mucho gusto, ¿cómo estás? Que estés bien. Gracias. Muy bien, junto a él está Manuel Munguía. Profesor, mucho gusto saludarte. Hola. ¿Cómo te va? Saludos. ¿Qué novedades por allá? Está junto a él mi queridísimo amigo Armando Ortiz. Armando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, aquí en Desayunando sin Saldaña. Eso es, pero además con tus artículos que son vitriólicos. Algunos ¿Qué dije tú, dicen que Manuel? incendiarios, pero bueno. Manuel, ¿qué dije cuando dije que los artículos de este hombre son vitriólicos? Tan quemantes como el ácido sulfúrico, porque otra de las formas de llamarle al ácido sulfúrico es vitriolo, igual que a otros compuestos, porque a la hora de tener ciertas reacciones químicas producen una especie de pequeños cristales. Entonces es fuerte, pero tiene esa característica de que al reaccionar produce ciertos pequeños vidrios y entonces se le llamó el vitriolo, aunque no es el único vitriolo que hay. Pues ya supimos, pues así cuando digan que algo es ácido sulfúrico que quema y vitriolo que es sinónimo, ¿verdad? Exactamente, así es. Muy bien, gracias. Eliot García, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muchas gracias que estás con nosotros. Valete bene, domine. Bene, grazie tante. Ah, no, es italiano, pero me confundo. Es latín, no italiano. Es latín. Olivia Domínguez, mi querida maestra, directora del Archivo de Veracruz y todos los archivos del mundo. ¿Cómo está, maestra? Pues muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Gracias, muy amable. Recibí una carta, no recibí, llegó en el internet y esta carta la tomé como mía porque, propia para el programa, porque nos habla de correo de Vicente Molina Foix. Yo pienso que dice Foix porque se escribe Foix. Entonces Foix, quizás sea francés. Entonces él habla del español del uso del plural. En esta monserga que nos endilgó, no voy a hablar más de la política mexicana. Yo se lo escuché a el señor, ¿cómo se llamaba? ¿De Gaulle? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle medía como 2 metros 10 o 2 metros 13. Era una cosa enorme. Y levantaba las dos manos así, y decía, francés, je vous ai compris. Franceses, francesas, yo os he comprendido. Cuando vino a México, las caricaturas de París eran Charles de Gaulle con un sombrero enorme y 2 agujeros para que pusiera las manos en alto y dijera, franceses, francesas, yo les he comprendido. Y desde entonces, políticamente, creo que sea la primera vez que se utilizó con cierta demagogia el mexicanos, mexicanas, el hermanos, hermanas, el hombres, mujeres y niños. ¿Cómo podría llamarse esa tendencia para que nadie se quede fuera, para que el político manifestando poder pues tenga más aceptación? Adelante, Manuel. Yo creo que es un prurito que adquirieron con la idea falsa, desde luego, un prurito de la fábrica de puros, ¿no? ¿Perdón? No, es que dijiste un purito. Prurito es comezón en el ano, quiere decir originalmente. ¿Qué pasó? Eso quiere decir, y después, pues una no inquietud. No te mandes, ¿eh? No, bueno, ponme atención. Entonces,
el asunto es que con la idea de ser incluyentes y no lograrlo, porque como bien dice aquí el señor Molina, hay colectivos que se dicen en un género y colectivos que se dicen en otro, plurales, para ser ya más apegado a la gramática, y no necesitarían desdoblarse, ¿no? Yo conozco un conductor de televisión que comenzaba diciendo, amigas, amigos, ¿te acuerdas? ¿Quién será ese güey? Claro, bueno, pero bueno, el asunto es que no es necesario. Creo yo que el idioma se ha ido conformando efectivamente por influencias de una sociedad machista y misógina. Pero si hoy tratamos de meterle llaves, candados o vueltas a una forma de comunicación que hemos generado durante tanto tiempo, nos vamos a evidenciar como demasiado prejuiciosos. Creo que el buen tratamiento para mujeres, hombres, niños y todos los componentes de la sociedad está más allá de la forma en que nos dirijamos a la hora de, por ejemplo, un discurso. El asunto tiene que ver más con nuestra convivencia cotidiana. Si somos respetuosos de los derechos de ellas y de ellos y de niños y mayores y de todo tipo de personas que componemos la sociedad, creo que salvamos el escollo de no estar con esta monserga efectivamente de que las diputadas y los diputados, las senadoras y los senadores, no hace falta. Aparte, Jorge, este vicio que se dio de los tiempos del 2000 para acá, más que ser un vicio populista, como algunos lo arrimaron a hacer, es un vicio populachero, o sea, la idea de llamar a las personas, incluirlas a todos, a incluir a todos en este tipo de frases, ¿no? Y que a final de cuentas resultó ser incongruente, porque en ningún momento, al menos en las gestiones del 2000 para acá, se ha visto que haya una verdadera inclusión de de todas las personas de la sociedad. Apenas el día de ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace algunos días, dictaminó un fallo a favor de una persona indígena que había sido detenida simple y sencillamente por ser indígena, por ser pobre y por ser joven. No, en este caso era un varón que se le había acusado de secuestro, lo detuvieron unos policías y solamente por ser joven, por ser indígena y por ser pobre, por esa misma razón, ya era sospechoso. Sí, aquí hay que ver la causa por la cual Hugo fue a la cárcel. Fue a la cárcel para llenar y cumplir con un expediente, porque ese día la policía cumplió con un deber. No sé muy bien de qué región es. Mazahua, del Estado de México. Del Estado de México. Pero ese día hubo un parte que rendir. No importando la justicia, no importando la razón, no importando la perversidad de decir, oye, hubo un crimen, hubo un secuestro, pues agárrate al primero y nosotros no vamos a quedar mal. Es el vicio que se repite en muchas partes, y aquí Magno nos lo puede explicar mejor, de dar por resuelto un asunto delictivo antes de tiempo y decir, el Ministerio Público hizo unas pesquisas y ahora nos dicen que fulano, fulana y tal otra persona cometieron tal delito, por lo tanto ya está resuelto. ¿Estaría resuelto ya ahí, maestro? No, de ninguna manera. El proceso empieza con la posible detención, y si no hay detención, pues se detiene, porque en México no hay un proceso que se haga mientras el sujeto no está bajo la custodia ya de la autoridad. Claro que se les llama presuntos y ahí quedan presuntos, pero la prensa, las publicaciones se hacen como si el individuo ya fuera sentenciado, condenado, y se le toman fotografías, y incluso cuando se hace la ficha signalética se les pone un número, se retratan, se acomodan, y suele ocurrir muchas veces que cuando se dicta la sentencia es absolutoria y entonces tienen que retrotraer esa política
que se hizo originalmente para ficharlos y ponerlos dentro de un archivo en el que no deben estar. Que es lo Pero que la no- otra parte de esa conversación es el hecho de que una vez que ya tenemos a un culpable o a un hipotético culpable, el noticiero de esa noche se ve enriquecido para el rating y también para hacer quedar bien a la autoridad. El procurador de la justicia, el que procura la justicia, puede declarar ante el público de la gente que está cumpliendo con su deber. ¿Me entiendes? Más bien digo, me explico. Ahora, incluso el ser hijo de un delincuente es una herencia delincuentil también. Detuvieron al hijo de fulano, detuvieron a la hija de Mengano. Bueno, pues eso no es, ser hijo de un delincuente, pues no es trascendental. Eso ocurría en tiempos de la Inquisición, ¿no? En tiempos en que la justicia se aplicaba a toda la familia hasta la última generación. Y eso es como una justicia naturalista, porque eso solo se da en la literatura. La corriente naturalista que muy cercana del realismo en Francia decía que si la madre era prostituta había que perfilar el personaje de la novela también como con un destino de prostituta, y eso sería como una justicia naturalista. ¿Cómo debo decir? Me sigue diciendo Vicente Molina Fuá. Dice, ¿cómo debo decir? El presidente, en el caso de que hubiese triunfado Josefina Vázquez Mota, ¿sería la presidente o la presidenta? Pues sí. Él apela al origen de estos términos y dice que en el caso de presidente debería prevalecer así como se creó, porque en otros casos como existente, como cantante, tienen un común, dice él, y por lo tanto debe usarse el común que se creó en un origen. Ahí habría que entrar un poquito en polémica con su criterio, porque esa es la norma, digamos, así está hasta la fecha establecido por la academia, pero el asunto es que los hablantes vamos construyendo el idioma, no es un fenómeno estático, es un proceso dinámico que se va adaptando a las formas de decir de los hablantes. Por lo tanto, si a los hablantes nos va cuadrando, digamos, convertir en femenino este término, tendremos que ver la pugna que se establece en el medio precisamente donde se usa el idioma, y si va prevaleciendo se queda, porque ahí hay la operación de una norma que se llama la norma de uso. Digamos que gramaticalmente él tiene razón, hasta donde la norma hoy lo establece, pero el uso ha dado la posibilidad de, en este caso, decir presidenta y decir arquitecta y decir licenciada y decir médica. Él argumenta todo diciendo aquí, se dice la capilla ardiente, Sí, no la capilla ardienta. Se dice la estudiante, no Sí. la estudianta. Espérate. Lo que Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Comerciante y no la comercianta. sí. Es el cliente y no la clienta. Ahí en algunos de los casos tiene él el apoyo precisamente de la norma que establece esa doble aplicación, digamos, del término. Pero en algunos de los términos que él refiere, ya los hablantes hemos comenzado a hacer la variación. Muchos decimos clienta, y muchos decimos, por ejemplo, comercianta. Yo he oído a algunos que llegan a decir que fulana es comercianta. Te digo, es una pugna que va a prevalecer durante algún tiempo
y en ciertas regiones, no en todas. Por eso es que nuestro idioma es dialectal. A propósito de comercianta, allá en Madrid le dicen a la vendedora y compradora, Marchanta. ¿cómo está usted, marchanta? Sí. Y sería, según el criterio que él está expresando, marchante, porque ese sería un común de dos. También fíjate que en los juzgados, cuando se habla de las partes en conflicto, se escribe la parte actora, Sí. no la parte actriz, que sería lo correcto. Sí, sí, actora porque ejerce la acción y se estableció en la jerga del foro actora y actora y actora, y no decimos tora para decir femenino de los bovinos. Bueno, pues entonces hay la discrepancia. Bueno, si alguien no nos puede poner o puede ponerse como ejemplo del bien hablar en la actualidad, es España. O en todo caso, corrijo, la televisión española. Bueno, hasta los académicos. En una ocasión, yo recuerdo a uno de estos maestros extraordinarios que era miembro de la Academia Española, desde luego, en una conferencia decía, es que debemos tener precaución por las formas en que se va degenerando nuestro idioma. La D intervocálica en muchas partes está desapareciendo y no debemos permitir, por ejemplo, lo hemos notado mucho en Madrid. Pues sí, no solo la intervocálica, hasta la final. Eso Claro. demuestra que el mismo estudioso de la lengua incurre en esas transformaciones que se van produciendo por el mismo intercambio que hay entre los hablantes, por la cercanía con otras lenguas. Por ejemplo, quienes crecimos en un ambiente donde se hablan lenguas autóctonas y nos acercamos a los hablantes de ellas, tenemos formas de designar objetos, alimentos, partes del cuerpo que se asocian con ese conocimiento. Quienes crecieron en otros lugares de lengua maya, por ejemplo, o de lengua purépecha, agregan a sus términos castellanos los que asimilaron de esas otras formas de expresión. Así que la variación lingüística va a seguir ocurriendo, pero en el caso, creo yo, de amigas, amigos, señoras y señores, como decía, chiquillas y chiquillos, hasta ahí ya se nota una exageración intencionada. Luego explican lo del justo medio aristotélico. Yo me quiero salvar porque yo decía amigas y amigos, pero no con una función demagógica, ¿te acuerdas? Sin que yo resulte advocatus diaboli, creo que no lo hacías con el propósito que lo hacen quienes ejercen la política. No, claro. Volvemos en un minuto, por favor. Adelante. Hay algo que sí puede decirse. Hace rato tuve una expresión un poco recia de que España en la actualidad no nos puede dar no puede ser ejemplar para decirnos así se habla el español. Y es que me ha dado por escuchar noticieros de la televisión española y es una crónica deportiva para analizar y para presentar los problemas del mundo. Le sacaron la tarjeta roja, está fuera en Orsay, acaban de fichar a fulano de tal para tal partido. Es decir, el hecho de utilizar toda la terminología futbolística
para hacer comprensible y ligero su léxico. Son los Acabo de campeones del ¿Eso mundo. en Antena 3 o en Televisión Española? TVE, Televisión Española. Pero son los campeones del mundo en asuntos de fútbol, así es que ahí hay que disculparlos, oye, mientras no les ganemos nosotros. Pero nada más así como para decir algo de que ojalá México preservara y tuviese preocupación por hablar más o menos, darse a entender. Hay una que quiero plantearles a ustedes. Estaba la locutora, dos locutoras muy bellas, y dice una a la otra, oye, ¿ya viste la película que se inspiró en los bosques de Michoacán sobre la migración de la mariposa monarca que viene de Canadá cada verano? Y ahí se ve todo de una hermosura extraordinaria y sacan una mariposa muy bella y bueno, todo lo que tú gustes y mandes y en fin, dice, sí, lo dice la otra, yo también soy una fans de las mariposas monarca. ¿Qué se puede pensar de eso? Adelante. Es que esas son puras gilipolleces, dijeran los mismos españoles, son cosas que ellos inventan también, porque, bueno, al menos nosotros sabemos lo que es fan, lo que es aficionado, que podríamos nosotros decir así aquí, pero gilipollas, por ejemplo, yo nunca he entendido qué es un gilipollas de por allá. No, espérate tantito, que todavía hay mucho, ahorita vemos gilipollas, pero ¿qué quiere decir cuando en México, quizá no me expliqué bien? Pues yo dos creo que locutoras- fans es un anglicismo, ¿no? Porque fans es fanático en inglés, y el fanatismo, bueno, se refiere precisamente a la persona que no entiende razones, solamente va encaminado a adorar al personaje o a los equipos, en fin, o incluso a los programas de televisión. Porque hay ¿Cómo ves, fanáticos para Manuel, el hecho de utilizar, ser un fans de las mariposas monarca? En el buen sentido tendría que ser un aficionado o un seguidor, porque un fan es un seguidor de alguien o el aficionado a un deporte, pero en el caso de las mariposas monarcas, bueno, lo que debió de haber querido decir esta persona es que ella le gustaban, era seguidora de este tipo de migraciones, cosas de ese tipo, pero lo más sencillo para ella se le hizo decir es un fans, porque todos entendemos que un fans es una persona que anda siguiendo este tipo de migraciones. A ver, Manuel, ¿tú qué idea tienes al respecto? Porque yo pretendo que tiene otro mensaje. A nosotros nos llegó fan en ese sentido desde el inglés, pero su origen es latino. Es el fanaticus, el que tiene un apego muy acendrado por las cosas del templo. Es decir, primero era un defensor de su creencia a ultranza, un fanático. Ahora, yo creo que en el caso de la persona a la que te estás refiriendo, trasladó el sentido del espectáculo que promueve la televisión comercial al asunto de un proceso natural como es la migración de las mariposas, como si eso fuera un show. Y como ya se aplica también los fans del cantante fulano o de la bailarina X, ahora ella lo pensó en relación con las mariposas como si fueran partícipes de un show, pero no de un espectáculo natural, que es algo muy distinto. Ahora, mira, Jorge, también fanático, viendo la raíz latina y su desarrollo, viene a significar, en cualquier diccionario lo encontramos, y dice esto, que es de veras que hay que estremecerse. Fanático es aquel que se adhiere a una causa sin razones. Así de sencillo. O sea, quitarnos la razón que nos queda, y a eso lo podemos domesticar. Ese es el asunto. Gracias, Eliud. La razón está así, planteado en la forma en que lo estuvo manejando Manuel Munguía. Es decir, la televisión no busca ser razonable. La televisión no busca que, en general,
El concepto de la televisión mercantil no es que usted piense, es que usted pierda esa razón para manipularlo, para manejarlo mejor. Y hace que usted coma, que usted beba, que usted acepte, que usted se culturice siempre en cuanto a ella le beneficie. Es una idea muy sutil. Una mariposa es algo noble, digno, poético, es una belleza natural que todos admiramos. La infancia y las mariposas están unidas. El decir una mariposa apela a una flor, a un niño, a un jardín, a un día luminoso y tiene por lo visto connotaciones o significaciones de belleza pura, de alegría. Bueno, eso la televisión no quiere dejarlo solo, quiere hacerlo dentro de los cauces de lo televisivo. Yo me acuerdo que cuando vino Rafael a México, ante el faro de la televisión se fundaron 52 clubes de fanáticos de Rafael. Sí, yo me acuerdo que hice una anatomía para estos clubes y mero me linchan, porque obviamente solo hice exhibirlos y se exhibieron como fanáticos de una moda. Eso era un triunfo evidente para el concepto televisivo, pero era degradante para el espíritu y la cultura de todo un país. Cuando una señorita dice fans, a mí me molesta porque nadie advierte que está llevando a la recua, a la procesión, a la manada, a la parvada al grupo de zombies. No pensar, no tener razón, porque ha habido concursos y procesiones de zombies organizados por productores de televisión. Entonces, llamarle fans, como yo soy fanático de Rafael Herantes, ahora pues yo soy fanático de Virgilia Lafourcade, o yo soy fanático de no sé quién. Es decir, he perdido la razón para seguir a mi ídolo. Hay un joven, muy jovencito, de unos 15 años, que quién sabe cómo se llame, y las niñas se desmayan. Antes, siquiera con los Beatles, había un elemento de valor artístico y musical, pero ya ahora creo que ni eso. Así es que el hecho de llamarle fans a alguien que pretenda decir que tiene un valor las mariposas, me ofende. Es una manera de decirlo, de que me ofenda. Sí, pero además encierra el riesgo de transformar. Hay espectáculos naturales, eso desde luego. La misma palabra especie deriva de la raíz spectare, que es mirar, lo que se admira. Es decir, hay procesos admirables en la naturaleza, pero convertirlo casi al nivel de un show es incluso provocar que personas irresponsables vayan a los lugares donde ocurren esos fenómenos y afecten el equilibrio ecológico. Acuérdate que cuando pasan este tipo de escenas, terminan diciendo una estrella más del canal de las estrellas. Claro, porque una de las características es englobarlo todo, que nadie se quede fuera, que todos llegan, es decir, inclusive, por ejemplo, hay unos aspectos verdaderamente que deberían de examinarse. Por ejemplo, el hecho de apelar al buen sentimiento de usted y decir, quiero despertar en ti tu caridad por el que sufre. Y esa caridad por el que sufre, te invito para que tú atiendas a un niño y pagando 20, 30 o 40, y ahí empieza la palabra dólares, $22, tú ayudas a este niño. Si lo vas a ayudar, tú que eres de Banderilla, de Jilotepec, de Tlalnehuayocan,
de Tlacolulan, de Linderos, de La Concha. Nosotros, gente sencilla y normal, sabes, oye, pues a mí me gustaría ayudar a un niño porque hay que sacarlo del basurero, carajo, está muy fregado, sí. Entonces yo te doy la oportunidad. La caridad que tú sientes, la conmiseración que tienes, la vamos a canalizar. ¿Sabes por dónde? Por una institución que se llama Children International. Es decir, te estoy desgastando con G y quitándote tus características. Tú tienes que hacer caridad por medio de Children International. Tú tienes que amar la naturaleza y las mariposas y no ser un poeta, no ser alguien mexicano que quiere a su país y a su tierra. Tienes que ser un fans. ¿Me explico? Sí. Pero eso es un fenómeno no solo de ahora. Yo veo que el fanatismo ha sido un concepto manejado desde hace muchos años, muchísimos años, y por iglesia, por partidos o por iglesias en plural, por imperios, por instituciones deportivas, sobre todo actualmente. Pero la condición de ser fanático es la condición de no pensar, es una castración al análisis. Entonces, es decir, tú tienes que creer esto o te tiene que gustar esto porque sí. No te lo expliques, no procures saber de dónde viene o por qué. Simplemente así es y por eso te gusta. ¿Ya? Castrado. Se trata entonces, de despertar e incrementar el instinto gregario, ¿no? Y yo me pregunto, ¿dónde quedó el Homo sapiens, Jorge? ¿Quieres decir, mi querido Elliot, que cuando tú dices dónde quedó el Homo sapiens, es decir, que esa fuerza nos está llevando a no ser pensantes? Y eso se ha desarrollado y se ha visto y la intención está palpable si se examina bien. Tendríamos que ser muy cuidadosos porque a los niños les estamos poniendo un cartabón para que se niegue el pensamiento para todas las cosas de la vida y estamos haciendo fanáticos de algo que es un objetivo, una obsesión. Y ahora estamos en el Halloween y ahora estamos en el concurso de zombies. En México es muy común, ya van como 4 espectáculos que yo veo donde se convoca por la televisión para que haya una moda zombie. Entonces, y para que haya, por ejemplo, fans de las cosas bellas y tradicionales de México. Me permito y me da muchísimo satisfacción el hecho de que haya la posibilidad de que en un canal de provincia cultural, evidentemente, y que tiene una finalidad social, se diga esto y ojalá haya alguien que lo considere, aunque sea dentro del círculo de nuestros televidentes, a los cuales ya se une La Nueva República, notipoemas.com, el hecho Cable Más, me parece, y algunos amigos que empezamos a tener en la provincia. Adelante, por favor. Sí, el problema, como lo planteaba Armando, es que se trata de meter en un solo redil todo. Él decía, todos deben ser estrellas de cierto canal. Y viene, como decía Magno, de otras propensiones a lo mismo. Nos pasan unos juegos de béisbol a finales de octubre desde Estados Unidos y nos dicen que es la serie mundial, cuando en realidad están jugando equipos de un mismo país, pero se arrogan la condición de ser el abarcador de todo, cuando hay mucho mejores beisbolistas, quizás en Venezuela, en Cuba, en Dominicana, aquí mismo en México, y que se hacen una novena bien puesta, quién sabe cómo le iría al campeón de allá, pero bueno, esa es una. El gran riesgo es que con esta arrogancia, con esta actitud, llegamos a provocar problemas tan graves como el que un deportista quiera ser campeón y
superhombre por encima de todos los demás a costa de lo que sea, como se ha descubierto recientemente en el caso de un ciclista que para ganar todas las vueltas de Francia y hacerlo con marcas espectaculares, se valió de trampas que creyó que nunca iban a ser descubiertas. A eso conduce que convirtamos en fans a las personas y en seguidoras ciegas de alguna postura dogmática, porque los hacemos creer o los quieren hacer creer que ellos pueden hacer lo que se les antoje. Ese es el gran riesgo. Está bien. Muchas gracias. Hay cosas peores, Jorge, que imitar la conducta de un deportista tramposo, y esto es imitar la conducta de un delincuente, y eso es lo que ha estado pasando en este país con la fanatización que se ha dado hacia la muerte. Tú sabes, por ejemplo, que muchos jóvenes al escuchar los corridos, los narcocorridos, o escuchar las historias de delincuentes que, bueno, se han hecho míticos en este país, buscan de alguna manera alcanzar ese mismo destino, ¿no? Y cuando se les ofrece la oportunidad, pues se lanzan sin medir las consecuencias. Bueno, el otro día en todas las redes actuales del Twitter y de las fotografías y de la prensa trascendió el hecho de que dos jovenzuelos, hijos de un político, que no me acuerdo cuál es, ni para el caso no viene ese, el problema es el hecho de hacer de esa tendencia mortuoria o de culto a la muerte que tú le llamas, Ortiz, el hecho de uno con una metralleta y el dedo en el gatillo en este lado, dos metralletas, el otro otra metralleta y una pistola, pero una pistola que estaba poniendo con dirección el cañón hacia su cara. Eso raya en la estulticia total, y el dedo en el gatillo como propiamente se ve. ¿Qué significa que el hijo o los hijos de funcionarios se puedan fotografiar así y que circule por todo el país? Significa que lo hacen porque para ellos constituye un valor. ¿Qué me puedes decir, Eliud, acerca de este valor que ha tenido en México ciertos aspectos a todas luces negativos? Se trata, filosóficamente hablando, de una nueva axiología, dado que la axiología es la teoría o ciencia de los valores. Nada más que el valor tiene que ir acompañado siempre de un bien, si no deja de ser valor, ¿verdad? Y pasa a ser conveniencia de cualquier tipo para destruir, para ganar sobre todo, ¿verdad? Y ya entonces pierde el sentido de valor filosóficamente hablando, el valor. Permítame un segundo, dijiste una palabra, explícame muy bien la palabra axiología. Sí, es palabra griega de axios, axio, que significa lo digno, lo valioso, lo que merece tenerlo y otro tipo de sinónimos. Siempre es aspiración, ¿verdad? Y es lo mejor, es decir, lo máximo, lo mejor, pero desde el punto de vista moral, desde el punto de vista estético y hasta político, ¿por qué no? Pero político entendido desde el punto de vista griego, ¿verdad? Que un politikon, cuando dijo Aristóteles esto, no se refirió a un animal político, no es cierto esto, sino a un ser animado que necesita de otro. Y por eso viene la ley, ¿verdad? Ahora, valor tiene que ver con salud. Valer es tener salud. Y si hay algo
que afecta a la salud, es decir, que no promueve la vida, sino todo lo contrario, que es tanatofílico, ya deja de serlo. Es decir, ahí hay un antivalor. Por eso el caso que mencionábamos hace un momento del deportista tramposo se asocia con otros. El que te dice, qué compasivo soy con estos niños y mira, yo recabo dinero para ayudarlos, se asocia con él porque él también era miembro de una asociación que presuntamente ayudaba a niños con cáncer. Es decir, se valen de la fama pública y de las posibilidades que dan los medios de comunicación para no solo hacer la trampa, sino simular que son solidarios y que son caritativos, y al final de cuentas resulta que no. Pues acuérdate, Jorge, que en Hidalgo el mismo Heriberto Lascano regaló todo un edificio para un centro doctrinario y le puso Juan Pablo I a ese centro de doctrina, y bueno, era Heriberto Lascano, ¿no? Uno de los hombres más perseguidos en este país. Claro, ahora también es otro problema que ojalá y se pudiese examinar sobre esa dicotomía, que quién sabe qué querrá decir, que hay, por ejemplo, también Escobar Gaviria, o cómo se llamaba Escobar el de allá. Pablo Escobar. Pablo Escobar en Colombia era un benefactor para muchos. Y cada quien habla de la feria según le va. Tú ves a un político que ha tenido una conducta nefasta y el locutor le pone el micrófono a aquellos que ayudó, y ese político va a ser excepcional, dechado de virtudes democráticas, de bondad, de bien y de honradez. Y para otra gran mayoría que no tiene micrófono, es un sátrapa. Pero por eso, ¿qué quise decir cuando hay una dicotomía en un hombre y por un lado es perverso y decapitador y por el otro lado pone una iglesia? Adelante, Manuel. Dicotomía es la partición en dos. Tomé es cortar, es la duplicidad, es decir, una división en dos. Es una característica según la cual alguien puede tener dos condiciones distintas y dos caras, pues ser hipócrita, falso, mentiroso, mendaz, e hijo, ¿sí? Entonces, esa es la dicotomía. Y suele suceder que por desventura estos medios se utilizan para buscar las partes, entre comillas, elogiables de estos personajes y corren con la fama de benefactores y de solidarios y de amigos de los pobres y cuantas otras denominaciones se puedan imaginar, cuando en realidad son pues producto no del esfuerzo del trabajo, sino de otras actividades insanas. Claro, entonces es una división que se hace y en una misma persona, cuando tiene una personalidad que resulta una dicotomía, es alguien que tiene dos aspectos, ¿no? Sí, fíjate, Jorge, que sorprendí a mis nietos jugando a policías y ladrones y les preguntaba yo, bueno, ¿y cuál es el equipo de los policías? Y los dos equipos decían, nosotros, y los ladrones también dijeron, nosotros. O sea que no había ninguna distinción, ellos no habían hecho ninguna distinción, o sea, se pasaban de un equipo a otro sin mayor complicación porque los dos bandos eran policías y ladrones. Por eso es que antes policías y ladrones eran dos elementos diferentes que tenían la diferenciación o la diversidad de que unos hacían el mal y otros los perseguían. Eso ha cambiado, mi querido Magno. Ahora la cosa es que policías y ladrones es una hermosa fraternidad en la cual se confunden unos y otros. Ahí no hay dicotomía. Cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad. Pues es cierto, es decir, tanto es así que es un hecho incontestable, si no lo podemos negar, el hecho de que cada grupo delincuencial
alguien o fue, o es, o tiene que ver con aspectos de carácter de delincuencia. Igual en un acto, en un grupo policíaco es al revés. Bueno, me hago líos, pero en fin, ustedes entienden lo que digo, ¿eh? Ya nada más es un asunto de apariencias, es de ponerse o quitarse el uniforme, pero la esencia parece que es la misma. Por eso cuando estábamos viendo el otro día que se discutía mucho, esto es también otra cuestión de lingüística o de significado de las palabras o lo que quiere decir. ¿Qué significa? Por favor, díganme todo lo que ustedes sepan de la transparencia, lo transparente y los sinónimos de transparencia. Adelante. Elio, transparente, Lo que atraviesa, trans. Y de tal manera que no se va por el fenómeno, o sea, por lo aparente, pues, sino que atraviesa eso, ¿verdad? Va más allá de lo aparente. Un cristal es transparente. Puedo ver a través del cristal. A ver, Manuel. Así es. Lo evidente, pues, por sí mismo, ¿verdad? Pero atravesando la parte fenoménica, o sea, lo aparente. Estaba yo tomando notas un ratito de lo que se me ocurre, pues, en este caso. Y vivimos, filosóficamente hablando, en una ética fenomenológica, desde el punto de vista de la apariencia, del fenómeno, pero no de lo que es transparente, lo que atraviesa el fenómeno. Adelante, Manuel. Sí, transparente es aquello que permite ver lo que está más allá de ese cuerpo. Un cuerpo es transparente cuando te da la posibilidad de ver a través de él. Eso es a través de él, lo que permite ver a través de él. Entonces, transparente puede acercarse un poco, no es exactamente sinónimo a claro, ¿sí? A translúcido, a evidente, a superable con la vista, así, todo ese tipo de expresiones pueden aplicarse a lo transparente. Yo creo que hay un error con cierta perversidad en la política de México. Es decir, se nos dice o se nos quiere decir que va a haber transparencia. Los hombres de la política y de la comunicación, que para el efecto no hay dicotomía, son los mismos. Nos dicen, va a haber transparencia y queremos que haya leyes de transparencia en el aspecto sindical y en el aspecto electoral y en el aspecto de manejar el dinero del país, que haya transparencia. Pero el hecho de que haya transparencia no garantiza que haya honradez. Y aquí el problema no es la transparencia, el problema es los dos aspectos fundamentales y encontrados que hay de la corrupción que nulifica la honradez. Lo que hay es que ya existe la transparencia y esta nos deja percibir y saber que hay mordida, que tengo que preparar mis 200 pesos y hoy no circulo, que debo preparar mi lanita para el señor del aeropuerto y darle su corta feria, que si voy a sacar un permiso necesito tener una buena palanca, lo cual es una falta de honradez o existencia de corrupción. La corrupción es transparente, pero la transparencia no va a acabar con la corrupción. Lo que verdaderamente acabaría con la corrupción es la honradez. ¿Me explico? Sí, claro, sí. Cuando ocurre eso que estás planteando, se presenta un asunto de cinismo. Porque dices, sí, ya ahora se llama un Consejo Nacional de los Trabajadores de no sé qué, y por lo tanto no hubo reelección. Es nada más que ahora detenta otro cargo.
ahí es transparente el asunto, aunque no sea muy honesto. Pero fíjate, Jorge, también que para que nosotros exijamos una ley de transparencia es porque vivimos en una sociedad de apariencias, ¿sí? Las personas o los gobiernos lo que hacen es presentarse con un rostro benévolo, con un rostro justo, y si ese rostro no fuera mera apariencia, nosotros lo detectaríamos y estaríamos conforme con ello. Pero como sabemos que detrás de ese rostro hay digamos, otro significado, entonces queremos una ley de transparencia que nos muestre lo que hay atrás de esa apariencia. Sí, pero eso no es luchar por la corrupción, eso es porque se vea lo que hay. Pero como en México ya tenemos cachaza, lo cual quiere decir, ya estamos habituados, tenemos una cultura y un modo de ser tolerante y compatible con la corrupción, puesto que en ella hemos nacido, lógicamente que vamos a hacer transparente lo que ya es transparente. Sabemos del enriquecimiento ilícito, se llama. Sabemos pues todo lo que existe en México y lo vemos. Es decir, no es necesario transparentar lo que ya es conocido. Lo que es necesario... Por eso suprimieron aquel concepto de enriquecimiento inexplicable, porque todos nos explicamos perfectamente de dónde viene todo eso. Entonces no era inexplicable, es ilícito, es ilegal, pero inexplicable no, tenemos muchas explicaciones. Claro, es que ya inexplicable significaba también mañosamente que era incastigable, inimputable. ¿Me Pero explico? mira, la corrupción es tan transparente que todos los que tenemos buenos ojos la notamos, nos Obvio, damos cuenta. Y yo incluso ya he llegado al convencimiento de que los honrados somos unos desadaptados sociales, porque todo mundo ya viendo bien transparentemente, pues le entra la cuestión de las corrupciones y a los trinquetes y de todo. Entonces, bueno, la verdad es, si por eso son las inmorales o antimoralejas, y porque de veras se pregunta, bueno, de veras nos enseñaron a ser tan morales, ¿para qué? Pues para vernos la cara. Está bueno, volvemos. Muchas gracias, jóvenes, son muy amables. Un momentito, por favor. Mi querida amiga Olivia Domínguez, eso me gusta mucho, el hecho de que ella nos, como estos que hacen palabras, me retrotraiga, quién sabe lo que significa, pero yo lo veo un poquito, me haga recordar cosas de las calles de Jalapa, de las cosas que pasaron históricamente en Veracruz, de cuando mis abuelitos andaban con un sombrerote así y amarrados de la cintura con una especie de faja, de mi papá que usaba sombrero carrete. Eso es una pre-nostalgia, proto-nostalgia, quizá como se diga, antes de lo que era nostalgia, ya había, y ahí está la historiadora, y ahí están los archivos del estado de Veracruz, en donde la maestra Domínguez hurga se dice, pues busca, ¿verdad? Y busca cosas y encuentra. ¿De qué nos va a hablar usted ahora, mi querida maestra? Bueno, hoy les voy a hablar de otro teatro, un recinto teatral, que es el más antiguo del estado de Veracruz, que se ubicaba en el puerto de Veracruz precisamente. No tenía el nombre de teatro, sino casa de comedias. Y entonces esta casa de comedias
originalmente pues era fomentada por los evangelizadores, o sea, por las órdenes religiosas, y se presentaban pequeñas obras de teatro alusivas pues a las cuestiones religiosas. Poco a poco esto se fue transformando y las órdenes religiosas presentaban obras de teatro clásicas, digamos, del teatro español, como por ejemplo de Saavedra, El Quijote de la Mancha, trozos, pequeñas piezas, ¿no? Que eran escenificadas tanto por actores locales como compañías siempre que venían de ultramar. Entonces, bueno, en Veracruz esta casa de comedias funcionaba, o se tienen noticias que funcionaba desde en el siglo XVIII. Y digamos, incipiente teatro, pues era a veces al aire libre, hasta que se construye un local de madera. La ciudad de Veracruz tenía en ese tiempo un nominativo, era la ciudad de tablas, todo era hecho de madera y solamente la de las casas de la élite porteña, pues ya eran de piedra múcara, ¿no? O sea, de esa piedra extraída de los corales que estaban enfrente, de los bancos de corales que estaban enfrente a San Juan de Ulúa. Bueno, esta casa de comedia se construye entonces de madera, era como un gran jacalón, junto a un convento que también después desaparece, que es el convento de San Agustín el Viejo. Entonces, este convento de San Agustín el Viejo mantiene esta casa de comedias hasta que el fuego la destruye aproximadamente en 1803. Entonces, ese local se sustituye por un nuevo local que se construye con una característica muy especial de arquitectura jónica, y es precisamente la foto que ustedes están viendo. Era una hermosa edificio con bajorrelieves donde se presentaban figuras alusivas al teatro, ¿no? Vean, bueno, entonces todo ya este local, digamos, ya tenía más las características de teatro, ya no era la casa de comedias. Pasó de la misma orden agustina, la donó al ayuntamiento al ver que la gente acudía mucho a estas representaciones, y entonces empezó a cobrar por estas funciones, y este dinero servía para utilizarlo en meter ciertos servicios a la ciudad, esto ya en el siglo XIX. Desgraciadamente, bueno, antes de que ocurriera el siguiente incendio, resulta que por este teatro iban grandes figuras de la época, hasta una de las más notables, bueno, inclusive Áncara Peralta, como una buena soprano que recorrió algunos teatros de Veracruz, también llegó a Veracruz y después se fue para Orizaba. Y este teatro también en 1900 recibe a una extraordinaria actriz que es María Guerrero, y que luego hace escuela aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Principal y en el Teatro Renacimiento y Arbeu. Entonces, bueno, María Guerrero se presenta en el mes de abril, y en el mes de julio se incendia. Y entonces María Guerrero después, cuando se presenta, la ciudad estaba atacada por una epidemia de vómito prieto, y luego se viene a Jalapa, y en Jalapa había viruela. Entonces, bueno, afortunadamente a María Guerrero no le pasó nada, y de ahí se fue para Orizaba, y ahí se presenta, ahí sí no hubo problema, y finalmente agarró el ferrocarril interoceánico, el ferrocarril mexicano, y se fue a la Ciudad de México sin problemas. 5 años después se presenta una gran cantante de ópera italiana que es Luisa Tetrazzini. Luisa Tetrazzini había estado en Argentina y viene a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México, donde hace temporadas, también va a Tlacotalpan, inclusive Luisa Tetrazzini. Es muy interesante porque para llegar a Tlacotalpan se tenía que agarrar un barco, una goleta,
Y en ese momento, estamos hablando de 1905 ya, Tracotalpan acababa de adquirir una embarcación que tenía el nombre de Tracotalpan y que habían traído de Estados Unidos. Y entonces, bueno, Luisa Tetrazzini viajó con todo su glamour, con todo el glamour, por el río Papaloapan hasta llegar a Tracotalpan. Y también, bueno, Luisa Tetrazzini también se va a presentar en Jalapa y se va a presentar en Orizaba, con tan buena fortuna que ella no tuvo problemas, no encontró ninguna epidemia y no hubo ningún problema para que se presentara. Llegó a la Ciudad de México y un año después ella va a estar en Nueva York. O sea que es una de las cantantes que más se recuerda, que la mencionan también los amantes del teatro de Huatusco. Entonces era una espléndida, digamos, cantante de ópera, de las primeras también que hace discos en Nueva York y que los venden y que los envían en RCA Víctor, que luego va a ser RCA Víctor. Es precisamente una de las artistas exclusivas, Luisa Tetrazzini. Luego, otra de las grandes personajes del teatro ya mexicana es Virginia Fábregas y Esperanza Iris, que van a darle nombre a otros teatros de la República Mexicana. La última edificación del teatro, teatro de comedias inicialmente, luego es teatro principal, y para 1902, que se va a inaugurar, va a conocerse como el Teatro Dehesa. Posteriormente, en 1920, y es la última foto que ustedes van a ver, corresponde a este famoso Teatro Dehesa que con la Revolución Mexicana pues va a cambiar de nombre y se va a llamar Teatro Felipe Carrillo Puerto. Este Teatro Felipe Carrillo Puerto va a edificarse en el mismo lugar en que se había incendiado en 1900 el antiguo teatro jónico, y va a tener características también neoclásicas, aunque mucho más funcional, con un vestíbulo amplio y con una capacidad para casi 1,500 espectadores, a diferencia del anterior, que sí llegaba a 1,000 espectadores, pero la ciudad también había crecido y necesitaba recintos más amplios. Antes se permitía fumar, y ya en este último teatro, precisamente para evitar un nuevo incendio o algún otro percance, pues el reglamento y los reglamentos también se modificaron. También aquí en Jalapa hubo reglamento para los teatros, pues se suprimió esta oportunidad que luego tienen los fumadores de fumar cuando ellos así lo requieren. Así que afortunadamente para los que no fumaban en esa época, pues resultaron muy beneficiados. Hasta aquí, don Jorge. Oiga, qué gratos recuerdos. Y ahorita que estaba usted hablando de la Tetrazzini, así le decía, así se llama. Y le digo a usted porque obviamente, pues la voz de la vejez, mi abuelo platicaba con delicia de la Tetrazzini, se me hace que le gustó muchísimo y que iban a verlo. Yo quiero suponer que era Veracruz o quizá en el Teatro Lerdo de Jalapa, si es que ya lo había. Y también por ahí está en salud a sus 90 y pico de años, Miguel Ángel Gómez, que sabe muy bien lo que se cantaba en esa época y en esos teatros. Y me acuerdo de algo que se llamaba, debe haber sido una zarzuela o opereta, Chin Chun Chan. Los hijos de Chin Chun Chan. Los hijos de Chin Chun Chan. Oigan usted, señor, nomás le quiero decirle dos palabras, tan solo dos palabras, que canta cada uno de los viejitos aquellos, no agraviando, cantaban eso. No, a mí no me tocó, pero a ellos sí, porque estos son los que nacieron a principios de siglo, y obviamente el abuelo y los tíos y papá, y todavía Miguel Ángel a sus 90 años, es decir, que él estaba vigente en 1910 o 15, que era la época aquella de los grandes teatros que había en Veracruz y de todos los, bueno, mencionó usted a la Conesa, ¿verdad? Y a todos los que fueron por allá en aquella época. Muchas gracias, maestra Olivia Domínguez.
Me acordé del teatro. Muchas gracias, ¿eh? Volvemos en un minuto, por favor. Bien, en esta sección de Sopa de Letras yo quisiera platicarles brevemente algo. Antier me hicieron el honor de aceptar que presentara yo mi libro por joder.com en el Zócalo de la Ciudad de México, donde recientemente hubo una exposición del libro. Era todo el Zócalo de establecimientos de libros, era muy edificante el ver que había tanta gente el domingo. A mí me tocó el lunes. Entonces ahí hice un recordatorio de amigos nuestros que lamentablemente han desaparecido, de algunos, por ejemplo, de Saramago, de Monsiváis y de Pancho Liguori. Del público, debo decir que un 10% recordaban y conocían a Pancho Liguori. La importancia de Pancho estriba en que para muchos de nosotros fue un maestro de la versificación, de la retórica, del bien hablar, de la literatura y sobre todo maestro de la sonrisa. No sé si llamarle humor. Bueno, sí, humor, evidentemente, pero el humor entendido como una manifestación de la inteligencia. Y unido a sus conocimientos literarios, el humor y la sonrisa, a Pancho Liguori fue una de las secciones de esa hipotética conferencia, que no magistral. No me tiraron huevos, quiero decirlo porque el público de Veracruz está muy acostumbrado a, pero no. Entonces, para platicar un poquito de eso y para escuchar su producción, puesto que por la misma vía está el señor licenciado Magno Garcimarrero. Mi querido Magno, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. A tus órdenes, como pues siempre. Dime para continuar un poquito con esto que propongo sobre la personalidad que tú recuerdas de Pancho Liguori. Yo conocí a Pancho Liguori ya viejo él. Yo todavía estaba jovenzón, ya ahora estoy igual de viejo que él. Pero vino en varias ocasiones a Jalapa y tuvimos algunos encuentros de poesía. A él ya en aquella época se le olvidaban un poco, y también cuando lo invitábamos a cenar se le olvidaba que ya había cenado y volvía a cenar. Y si se había tomado una copa, también se le olvidaba y se echaba otra más. Y era un hombre gratísimo, muy, muy culto, y que manejaba muy bien el idioma castellano. Entonces, además tenía conocimientos de leyes porque era licenciado en Derecho. Así es que concordaba muy bien con el auditorio que nos le acercábamos en aquellas ocasiones. Sí, fue muy, muy formador y ejemplar para muchos de nosotros. Yo le copié sus inmoralejas y me puse a trabajar haciendo algunas. Yo encontré en sus libros que él hizo alrededor de unas 6, 7 inmoralejas que no por falta de cantidad tienen calidad, son verdaderamente extraordinarios. Yo creo que todo el mundo las conoce. Yo me puse a hacer cosas parecidas, pero les cambié el nombre por antimoralejas, con la idea primero de no copiarlo completamente, con otra idea de que lo inmoral es distinto a lo antimoral. Y él
pues se burlaba un poco de la moraleja, que es una enseñanza moral, pues versificada o contada como cuento, y la inmoraleja de él era una versificación para burlarse de los viejos conceptos que nos han enseñado como morales y que nadie obedece, que nadie le hace caso. Y que fallan. Completamente, fallan en todo momento. Y fallamos los seres humanos porque no las seguimos. Entonces, yo me puse a ver que el mayor número de preceptos morales pues están en la Biblia. ¿Y quién los acata? Pero nadie, por favor, en este mundo. Solo los locos los acatan, oye. Entonces, yo me puse a hacer también una así. Y antimoralejas. Y bueno, posiblemente el año que entra, en el 2013, si es que sobrepasamos el 2012, a pesar de las profecías mayas, entonces podrá salir el librito ese de las antimoralejas. Antimoralejas. De Magno García Bien, Marrero. pero entonces no le llamemos, mi querido Magno, no le llamemos que es una, como que te apropiaste del el nombre o que lo robaste o que lo plagiaste, no. Pensemos más bien en que Pancho Liguori tenía la característica de ser algo magistral, es como maestro. Yo mismo he incursionado en eso y puedo, lo digo en en un soneto que por cierto pues fue bien recibido en el Zócalo. Te lo voy a decir yo para que luego me digas tú las de Pancho y las tuyas, ¿te parece? Bueno, ¿cómo no? Sí. Mira, cuando se murió Pancho, todos lo sentimos muchísimo, porque era como el hermano mayor, pero un hermano mayor cómplice, cínico, perverso, humorista. Su recibimiento siempre era festivo. Entonces, y luego si además decía versos, tomaba copas, era el amigo imprescindible. La definición de una amistad necesaria era Pancho Liguori. Todos los ángulos de la vida podían ser risibles, podían provocar la sonrisa, el humor y la crítica sana y a veces vitriólica. Y Pancho, yo me acuerdo las noches o las tardes o las sobremesas que pasamos tratando de encontrar la rima. Aquí lo digo. ¿Cómo decirte, Pancho, que persistes en la mente de todos tus amigos, los que fuimos etílicos testigos de tus bromas, retruécanos y chistes? ¿Cómo parece que con paso lento llegas de vez en cuando a la cantina, me soplas al oído alguna rima para acabar el epigrama incierto? Eres Pancho, maestro continuado, que desde el más allá con tu sapiencia arregla el verso mal acomodado, descubre rimas, ripios y congruencias, y me dejas apenas dibujado el fantasma sonriente de tu ausencia. Eso, bravo. Es un soneto, ¿me entiendes? Sí, claro. Y entonces lo hice con todo el cuidado, porque cómo voy a hacer un soneto cojo, es decir, que no rime o que le falte una palabra. Entonces por eso decía yo que cuando me acuerdo de cuando me falla algo, como que Pancho me ayuda a hacer el verso. Adelante con tus inmoralejas o antimoralejas. El gran maestro. Bueno, pues yo hice esta antimoraleja tomada de una frase de Jorge Amado, que en una de sus novelas le preguntan ¿cómo es Dios? No sé si recuerdas aquella novela de Doña Flor y sus dos maridos, y uno se muere, y entonces cuando regresa a la tierra su mujer le pregunta ¿y cómo es Dios? Y él le dice es gordo. Entonces, tomado de esa frase, yo me puse a hacer esta antimoraleja. Se esforzaba un penitente por saber cómo era Dios, y parlando a media voz interrogaba a la gente,
Pareciendo impertinente, todo mundo lo burlaba, pero nadie le informaba del aspecto del Supremo, si era delgado o relleno, si es calvo o tiene papada. Insistía en su desacato, preguntando cómo era el que nos hizo de tierra en un vital arrebato, pues no existiendo retrato que muestre algo de su pinta, cual más se va con la finta y en la forma más atroz, y el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, claro. Entonces, la escuela de Pancho Liguori podría ser tú un continuador de ese arte de la inmoraleja. Ojalá pudiera hacerlo eso, claro, sería un mérito extraordinario que por modestia no creo alcanzarlo, pero bueno, pues lo intento. La lucha se hace, ¿no? Sí, la lucha se hace. Adelante, por favor. Aquí te voy a decir otra que se llama Salvar las ballenas. También es tomada del libro de Jonás, de la Biblia. Dicen que los japoneses viven matando en los mares toda clase de ejemplares de ballenas y otros peces, y como si fueran reses, los destazan ahí mismo sin mirar el cataclismo que le causan al ambiente los hijos del sol naciente que no saben de altruismo. Eso es porque no han leído la Santa Biblia que enseña que Dios salvó una ballena de algún mal desconocido, dándole un buen vomitivo, repulsivo por demás, haciendo tragar voraz a un asqueroso profeta que seguro olía a bragueta y se llamaba Jonás. Está bien, está bien, está bien. Pancho tenía tenía el mérito de que terminaban con una palabra picante, ¿verdad? Con Sí, una palabra. sí, casi siempre Sí. o introducía en el cuerpo de sus décimas o de sus versos, pues palabras picantes. Sí, pero resultaban en la actualidad con cierta ingenuidad, ¿no? ¿No te acuerdas de alguna de él? Me acuerdo de una, dice, tuve un amigo canijo que leyó en un libro viejo aquel antiguo consejo y lo siguió muy prolijo. En su propósito fijo pensó como buen pendejo, seré feliz porque dejo un libro, un árbol y un hijo. Pero le salió mal todo, pues por irónico modo logró al fin de la jornada un libro muy aburrido, un árbol seco y torcido y un hijo de la chingada. Y en algunas veces, Pancho, me acuerdo que en los programas decía tiznada. Sí, Y en decía algún nada libro, y cambiaba las dos palabras, pero claro, pierden todo el sabor si se les quita. Yo creo que el idioma castellano y sobre todo la rima, los versos, disminuyen la potencia inaceptable de las palabras y tienen que aceptarse todas como vengan. sí, claro, Creo. y sobre todo que en un poema hay algo así, así la concibió el poeta, ¿no? Pues sí, así la consiguió el poeta. Yo creo que no hay que cambiarle. Yo me acuerdo yo no sé si tú conozcas y vamos a pensar que podíamos hablar alguna vez de un antecedente muy folclórico que era el guayabero. No lo recuerdo. Así la con ese música nombre o con ese cubana, apodo, no. En la música cubana hay un excepcional versador de sones que se llama el guayabero. Y ese guayabero tenía la misma mecánica de hacer no inmoralejas ni antimoralejas, pero sí versos que la picardía o la mala leche o lo que fuese, le entendía uno, pero Claro, no el que la cantaba, ¿me entiendes? de seguro las hemos oído y sin saber que son Sí. de Me este acuerdo autor. que también en la fábula hay esta clase de humor y esa clase de humor muy sutil, muy delicado. ¿Te acuerdas tú de aquello de Samaniego que decía, como decía,
entre montes por áspero camino, tropezando con una y otra peña, iba un viejo cargando con su leña, maldiciendo su mísero destino. Al fin cayó, y viéndose de suerte que apenas levantarse ya podía, llamaba con colérica porfía 1, 2 y 3 veces a la muerte. Armada de guadaña en esqueleto, la parca se le ofrece en aquel punto. Pero el viejo, temiendo ser difunto, lleno más de terror que de respeto, trémulo le decía balbuciente: yo, señora, os llamé desesperado, pero acaba, ¿qué quieres, desdichado? Que me cargues la leña solamente. Tenga paciencia quien se cree infelice, que aún la situación más lamentable es la vida del hombre siempre amable. El viejo de la leña nos lo dice. Aquí está una moraleja, y aquí está implícito también el hecho de hacer algo sonriente. Algo sonriente, y muy, muy bien, Pancho, que conocía todo esto. Este es un muy bien hecho soneto de Félix María Samaniego. Adelante, mi querido Magno. Bueno, pues ya que hablaste de la muerte, yo elaboré unas calaveras que posiblemente aparezcan en algún periódico en estos días. Voy a decirte algunos, son cuartetas. Adelante. Algunas. Ya lo dijo el pueblo maya de manera muy concreta: la suerte de este planeta tiene pintada su raya. Ya resuena la metralla, ya ruedan muchas cabezas, ya se encienden las pavesas de la póstuma batalla. Dios y el diablo se preparan a acogerse a los difuntos, a acogerse con A, Vamos revueltos y juntos al final que nos deparan. Un par de meses nos quedan de vida según la cuenta. Está el mundo que revienta y sin sálvese quien pueda. Hoy la guerra es por sentarse a la diestra de Dios Padre. Aquí comienza el desmadre por querer acomodarse. Será una guerra de estajo, sin treguas y con euforia, igualito que aquí abajo, pero allá arriba en la gloria. Al final se han de imponer quien en el póstumo brete antepongan un billete a la influencia o el poder. La mordida se ha de ver, que también será importante, y San Pedro por delante el chayote ha de coger. La infinita fila humana será fácil de burlarse, nada más con agenciarse unos bonos de Soriana. La modelo del debate se irá al infierno sin tretas, y muchos como este cuate se irán detrás de sus tetas. Da risa la reelección de 6 años, que de 6 años creen tener los eternos Elba Ester y de Champs tan Nabilón. Si solo quedan 2 meses de contrición, no de juerga, así más vale que recen, si no derecho al averno. Adela, la honoris causa, va con sus pasos pausados, cargando su menopausa y sus huevos estrellados. Muchos, con decir amén, tendrán sitios especiales, los retrasados mentales del Nuevo Jerusalén. La frase, ¿quién como Dios? Cambiará Luzbel inquieto, espetando a toda voz, un ¿quién como Peña Nieto? Será el Espíritu Santo en vez de pichón, gaviota, chichicuilote o huilota, que al final no es para tanto. El camino de las almas tendrá retenes de azules, embosados los gandules apuntando con sus armas. Nada más plumas y testas, los querubines alados serán los decapitados que deja esta guerra nuestra. Y no será nada extraño que allá en las santas alturas sean los mejores escaños para obispos y para curas. En cambio, bien condenados del infierno a los calores, irán los niños violados porque fueron seductores. ¿De veras está pasando esta terrible desgracia? ¿O es que vivo una falacia o solo la estoy soñando? Todo al morir se acabó, no hay más allá de esperanza. El que aquí llenó la panza, que diga que ya chingó. Pues sepan que no han faltado en esta vida enlutada
quien se vaya a la chingada sin probar ningún bocado. Este mundo disparejo, injusto y atrabiliario será el gigantesco osario del sabiondo y del pendejo, del rico con su riqueza, del fuerte con su poder. Todos se van a joder en la nada más espesa. Ese cielo tan deseado y ese infierno tan temido están aquí, de este lado. Todos los hemos sufrido, porque más allá no hay nada, es la inexistencia pura. Después de la sepultura ya no existe una chingada. Oigan mi voz convencida, no me lleven la contraria, la muerte es tan necesaria como lo fuere la vida. Muy bien, mi querido Magno, merece un aplauso que simbólicamente te doy desde aquí. Mucho gusto, Gracias. muchas gracias. Eres muy Muchas amable. Hasta pronto, Magno García Marrero. En el curso de nuestros programas de los domingos en la mañana, he tenido mucho gusto en presentar a ustedes de vez en cuando y según las posibilidades de sus trabajos, que son muy arduos y muy complejos, amigos míos con los que conversamos muy gentilmente. Hoy voy a tener mucho gusto en presentarles al licenciado Juan Antonio Nemi. ¿Cómo te va, Juan Antonio? Mucho gusto. Sí, ahorita sí soy tu amigo, ¿verdad? Ahorita sí me quieres. Claro, porque evidentemente ya que tienes la gentileza de escribir las cosas reales, verdaderas, auténticas de un servidor, sin ninguna No, tú sabes exageración, que no es por y eso. estoy consciente que el agradecimiento debe ser mutuo. Tú escribes bien de mí y todas aquellas personas que me aplauden te seguirán a ti también. En realidad es un ejercicio muy sofisticado de perversión que intenta robarte un poco de tu audiencia. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué novedades hay dentro del mundo de la política actual? ¿Vamos a cambiar de régimen? ¿De régimen? No, no, no. El sistema va a ser el mismo. Subrayo, el sistema va a ser el mismo. Vamos a cambiar de titulares políticamente hablando, ¿verdad? A ver, Jorge, ya que estás hablando de eso, hay un problema en la cultura política contemporánea en el mundo, gracias a la mercadotecnia y al uso de la publicidad a la que tú eres tan afecto. Los candidatos ganan las elecciones y generan grandes expectativas, incluso entre quienes no votan por ellos. Bueno, ya ganó este señor, ya ganó esta señora, no voté por él, no voté por ella, pero a ver qué puede hacer, espero que cumpla lo que prometió. Y hay una frustración directa e inversamente proporcional entre lo que la gente espera de los gobernantes electos y lo que realmente consiguen hacer. Ahora mismo en el debate norteamericano de cara a la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, los grandes ataques republicanos contra Obama se basan fundamentalmente en todas las cosas que Obama prometió y de las que no ha podido cumplir prácticamente ninguna. Por ejemplo, la reforma migratoria, la amnistía y otros muchos asuntos de política social, la cobertura universal en salud que Obama había prometido. Y es que cada vez se hace y que más nosotros difícil. ya logramos. Sí, por supuesto, lo cual nos debe poner en mucha satisfacción. No, sí, con se me estrellita olvidó en la decir, frente. el comentario adecuado a lo que tú dices es 2 letras, Dentro de 10 años te reto a que evaluemos cómo está esto del seguro popular y a ver si no se trata de un mega fraude o por lo menos de un mega problema. No sé cómo lo van a hacer sustentable, Jorge. Lo pero que en el fin. señor licenciado dice está ya consignado en la filosofía popular que yo sabiamente recojo y que dice, nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Bueno, pero agrégale a la incapacidad, a la insuficiencia, a la complicación natural de los problemas, un ingrediente adicional,
la frustración de la gente, la frustración de la esperanza. Uno de los grandes episodios de frustración nacional en México ocurrió durante el mandato del presidente Fox, porque pocas veces, muy pocas veces, generaciones de ancianos, de jóvenes, de personas maduras se habían volcado ante una promesa de cambio tan radical, tan generosa, tan incluyente como la del presidente Fox. Y a la distancia podemos decir que de todas las cosas que pasaron durante su gobierno, muy pocas, casi ninguna, impactaron en la calidad de vida de los mexicanos, y si impactaron, no fue necesariamente para bien. Te digo esto porque no sé si tengamos que resignarnos, tú y yo y todos los habitantes de este planeta, a la frustración permanente, a que la promesa fácil nos va a dejar insatisfechos porque no será cumplida. Tú comenzaste a decirlo, mi querido Juan Antonio, comenzaste a decirlo un poco. Hablaste de política, bueno, íbamos a hablar de política y luego metiste mercadotecnia. La mercadotecnia, que yo traduzco como publicidad, no forzosamente, es decir, son antónimos, lo contrario a la verdad. Al publicista no le importa la verdad, le importa que crean lo que él quiere. Y a Fox, que tú mencionas, pero desde antes con gobiernos también priistas, el concepto de poder estaba ligado al concepto de producto. Acuérdate mucho cuando la mercadotecnia iba al recurso de la publicidad. Es justamente la médula del asunto que yo te quería plantear esta mañana. Los publicistas, que no son apóstoles de la verdad, sino vendedores en esencia, dicen lo que la gente quiere oír. Y es ahí el verdadero problema. Cuando sin responsabilidad, cuando en aras de la popularidad, con el objeto de ganar una elección, se dice lo que el pueblo quiere oír y no lo que el pueblo necesita saber. Por ejemplo, México es en el mundo uno de los países en donde menos impuestos se pagan, con el pretexto de que si los pagos se los van a robar, mejor los evado, con el pretexto de que soy pobre y no pago impuestos. Lo cierto es que 40 centavos de cada peso que gasta el gobierno vienen del petróleo. Y esta, Jorge, es una situación finita, se va a acabar. Por más reservas de hidrocarburos que tengamos, en algún momento el gobierno no tendrá más dinero del petróleo. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, ¿qué Espérate, político? yo te digo qué debe pasar, no sé lo que vaya a pasar, pero lo que debe pasar es que nosotros, con nuestro espíritu de pueblo, famélico, triste, alargado de desgracia, bueno, nosotros ya pagamos muchos años los impuestos. Ahora le toca a la clase empresarial, amiga y cercana al poder, de pagar a su vez los impuestos. Bueno, ahí va la clave del asunto. Los que más tienen. Adelante. ¿Qué político en su sano juicio, qué político que quiera tener poder y llevar la fiesta en paz, se va a atrever a decirle a las 500 grandes empresas de México, que está demostrado por la Autoridad Superior de la Federación que no pagan impuestos, que los paguen? ¿Quién se va a atrever a plantársele a las grandes corporaciones de las comunicaciones, yo te voy a responder, de las bebidas? ¿Quién se va a atrever, Jorge? Yo te lo voy a decir. Se va a atrever a guardar silencio discretísimo. Claro, claro. Sí, pero te voy a decir quién. Alguien que sea corrupto, porque él no está ahí para proteger a las grandes empresas que tú señalas. Él está ahí para proteger los intereses del pueblo. ¿No es así? ¿No está ahí para protegernos a todos? Formalmente así tendría que ser. El problema es que en la práctica, en aras de ser populares y de quedar bien, no hablamos con sinceridad. Se pinta de nosotros una imagen muy decorada, muy maquillada. Cuando digo nosotros me refiero a las personas que competimos por el poder público, y usando trucos, la televisión, entre otros muchos, se venden imágenes que no se corresponden con la realidad. Consiste esto en ser un producto, contener un envase, un empaque. ¿Cómo logramos que la ciudadanía se vuelva inmune a este ejercicio de compraventa, de publicidad
que disfraza los hechos. Es la pregunta que yo a ti con tu experiencia te hago. ¿Cómo generamos cultura cívica entre la gente para que no siga siendo víctima de la frustración y del engaño? No se puede plantear así el problema, porque tú estás haciendo como el combatir el narcotráfico con una metralleta, viendo a ver que en tu maleta no lleves 10 carrujos de marihuana. Así no. Hay que ir a las causas, a las fuentes. La palabra, son dos las palabras claves que hay para combatir y lograr lo que tú dices. Una, tener el concepto y el diagnóstico de que el mal nuestro es la corrupción. Otro, el único antídoto que hay es la honradez. En el momento que haya honradez, el hombre que está arriba se va a atrever. Pero a ver, Jorge, la honradez es una carga espiritual y materialmente muy difícil, brutal. Pero no una carga, es una no solo a los virtud. hombres públicos, a la gente de gobierno, le exige a las personas de a pie, a las personas incluso como tú. La honradez implica renunciar a muchos privilegios. Yo te voy a decir una cumplir las cosa. leyes, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la disculpa extraordinaria para no ser honrado. ¿Cuál es tu disculpa? Que desde que nací he estado gobernado por núcleos de corrupción. O sea, caes en el mismo argumento de siempre de que no eres corrupto porque quieres, sino porque así te educaron. Yo nací en un país cuya cultura es la corrupción. Entonces estamos condenados a vivir así siempre. No, yo quiero que haya un líder que me descorrompa. No, pues estamos fregados. No, ¿y por porque- qué no te descorrompes? ¿Por qué no te descorrompes solito, Saldaña? Porque solo no puedo hacer nada. Tengo que tener un paradigma. Un paradigma quiere decir O sea, alguien... eres dependiente de un poder omnímodo superior. Obvio. Qué bonita excusa, ¿eh? Qué bonita excusa. Solo- O sea, el ciudadano necesita un papá. Obvio. No, te felicito. Eso es cinismo, Jorge. No, espérate, déjame explicarte. El ciudadano es una entidad zoológica, es un son politicón. El caballo escoge al caballo más noble y fuerte. Las abejas a la abeja reina. Nosotros escogemos al más honorable. Ese más honorable dicta las leyes que me van a regir y me Pero da es la que cultura deseable. Estás ya falseando las premisas porque escogemos al más honorable en los libros de teoría política. En la práctica escogemos al que tiene más dinero para publicidad y al que tiene al mejor publicista. Aquí tú mismo estás cayendo en el vicio del que yo hablaba. Somos políticamente correctos para no ofender a la audiencia, para no quedar mal con el público, y es justo lo que estás haciendo. Estás tratando de disculpar los abusos que se cometen en casa, que se cometen en la calle, y culpando de todo al gobierno. ¿Tú sabes cuántos hombres engendran hijos y jamás son responsables de su manutención? ¿Sabes cuántos hombres golpean a sus compañeras de vida de manera inmisericordia y se sienten con derecho a hacerlo simplemente porque son machos? O sea, el pretender que los actos de corrupción que ocurren en el seno familiar son imputables al gobierno, pues ya me parece una desfachatez. Espérate. Te voy a explicar mi desfachatez. En este grupo humano del son politicón, hay ejemplares que escogemos. Si esos ejemplares nos han dado siempre, ¿con qué cara? Y tú lo has sido. Un jefe de policía le va a decir al policía, no seas corrupto. Si tú agarras dinero por donde quiera con corrupciones, no tienes la calidad moral para decirlo, en el hipotético caso de que tú así hubiese sido, que Bueno, parecería ser por cosa extraña. Esto es muy sencillo y admite una réplica fácil. No estoy dándome golpes de pecho, no pretendo haber sido el mejor, pero ¿sirvió de algo que yo no tomara un peso? Claro que sí, pero claro que sí. Tienes la autoridad moral para imponer una conducta digna a tus dependientes, a tus empleados. Y eso no se puede decir. ¿Con qué cara un hombre de notoria falta de honradez va a imponer honradez a su pueblo si él no la tiene? A ver, esto me hiciste pensar, cuando fui jefe de policía, llamé a los comandantes y les dije, miren, yo no soy Ministerio Público, yo no soy Contralor,
yo no vine aquí a indagar su pasado y lo que hicieron no me compete a mí, le compete a otra autoridad. Pero sí les digo que al que yo pesque, robándose un centavo, dejando a un policía, tomando un centavo que no le toque, le corto las manos y no hablo de manera metafórica. Y ¿sabes qué? Todos jalaron, Jorge. Por Se eso, acabaron. bueno, date baños de pureza y dime No, que no tú me los doy fuiste de porque los mira, menos hay peor. 6.500 policías. No es mi propósito. Hay 6.500 policías en Veracruz que ahorita mismo podrían llamar y desmentirme de lo que estoy diciendo, decir que me dieron dinero, que les cobré por una casa o que les cobré por un servicio. Sería muy, muy arriesgado de mi parte hacer estas expresiones en público si no las pudiera sustanciar, si no las pudiera demostrar. Pero fuiste tú el que puso mi ejemplo personal. Por Lo que eso, yo te pues quiero- digo que te comportaste de una manera más o menos, digamos, dentro de todo ese globo fundamental que se llama corrupción, Pero más o yo menos. creo que la solución es que muy inteligente, eres un gran retórico, ya te saliste del tema y lo llevaste a donde tú querías. Yo quiero regresar, si por favor me lo permites, porque es tu programa, no el mío. Estamos hablando de que no es cierto que haya necesidad de introducir a la voluntad del gobierno y a las instituciones del Estado en tu cama para que tú le seas fiel a tu mujer. Claro, permíteme un segundo ahora. Es imposible que yo sea un hombre honrado y honorable si vivo inmerso en un sistema político donde yo soy gobernado por un señor que se le llama el producto. El hecho de que a Fox le llamasen el producto, para ponerte un ejemplo que te es cercano y te gusta, indica que hay un núcleo profundo de corrupción al volver al poder político un producto que tiene la connotación de vendible y por tanto lo vendible en la política se llama corrupción. Tu silogismo está medianamente bien construido, porque las dos piezas son ciertas. Es verdad que un político que está erigido, convertido en la expresión del poder a través de engaños publicitarios, ni puede ser legítimo ni puede ser ejemplar. Obvio. Y la otra hipótesis, un ciudadano que está inmerso en una vorágine de corrupción difícilmente puede ser inmune a ella. Sin embargo, si los juntas, el silogismo se vuelve falso y te digo por qué. Porque la voluntad personal de respetar la ley, la voluntad personal de imponerse a la codicia, al deseo de poder beneficiarte de un acto inmoral, siempre está presente y no depende de la voluntad del gobernante. Claro, claro. Por eso existe la televisión, para atenuarlo todo, y mientras ves el partido, tú quedas muy contento. Mi querido Juan Antonio, te mando un abrazo muy fuerte, que estés muy bien, que sigas gobernando y pídele a Dios que los veracruzanos te toleren, ¿eh? Mucho gusto. Lo mismo digo. Gracias, señor licenciado, eres muy amable. Juan Antonio Nemi. Muchas gracias, son muy amables, y muchas gracias al Centro Cultural y Social Veracruzano de Miguel Ángel de Quevedo 687, a la florería de detalles que adorna nuestro set, de doña Ana María Bordonev, Murillo Vidal 710, a todos ustedes muchas gracias, y no olviden hoy en la tarde por ahí el programa Anatomías, con programas del verdadero recuerdo y la nostalgia. Gracias, mucho gusto, Víctor García, Jesús Saldaña, Marielos Serrano, mucho gusto.